Esta mañana una pregunta de examen final. Dicen los maestros que lo mejor es hacer preguntas cuando nadie las espera, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por la vida de aquellos que fueron fieles durante casi, un poquito más de 3 meses, yendo a la casa de un servidor para estudiar versículo por versículo el libro de Daniel. Y entonces la pregunta es: ¿qué sucedió el domingo 30 de marzo del año 33 de nuestra era? ¿Qué sucedió el domingo 30 de marzo? Está en la Biblia, no lo estoy inventando. Domingo 30 de marzo del año 33 de nuestra era. Bueno, les doy una pista. Se cumplió la profecía de Daniel, capítulo 9, donde dice que la semana 69 terminaría precisamente en ese día. ¿Recuerdan la profecía de las 70 semanas? Si no han oído hablar de ello, lean el libro, es hermoso. En una profecía de 70 semanas dice que cada semana dura 7 años. Pues hablamos de 490 años. Bueno, el año 483 termina precisamente el 30 de marzo, el domingo 30 de marzo del año 33 de nuestra era. ¿Todavía no? Sí. Bueno, fue el domingo pasado. La entrada triunfal a Jerusalén, dicen nuestras Biblias, ¿va? Ese día se cumplió la profecía de Daniel, donde termina la semana 69 y empieza un periodo de gracia, que es el periodo en el que estamos ahorita, y después vendrá la semana 70, que es en la gran tribulación. Entonces el domingo pasado, lo conoce nuestra sociedad como el Domingo de Ramos, porque entra el Señor Jesús cabalgando en un pollino a Jerusalén. Y luego está esta semana, que es cuando empieza la Pascua, el jueves es donde Dios, el Señor Jesús, instituye la Cena del Señor. Ese jueves, igual que este jueves que pasó, conmemoramos la Cena del Señor, aquí en este lugar. Y luego, el mismo jueves a la noche es arrestado, el viernes crucificado, y hoy domingo nuestro Señor resucitó. Dice que fue muy temprano de mañana. Tristemente en nuestro mundo todavía hay mucha gente que no cree en ello, pero no es nuevo. Esto desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, la gente no creía en la resurrección. De hecho, si ustedes leen la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 15, precisamente habla el apóstol Pablo. Acordémonos, para entrar en contexto, y deseamos esta mañana en la escuela dominical, es importante para interpretar correctamente las escrituras. Una de ellas de la hermenéutica es que busquemos el contexto histórico, ¿verdad? Y el contexto de la razón del porqué de esas cartas. Bueno, las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto eran cartas de corrección, porque había desviaciones doctrinales. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo: tengan cuidado porque están mal. En el capítulo 15 les dice: algunos están predicando de que no hay resurrección de los muertos. Y dice el apóstol Pablo: si no hubiera resurrección de los muertos, Cristo no hubiera resucitado. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe. Dice: somos los más dignos de conmiseración, es decir, todos los cristianos la gente debería tenernos lástima por creer en la resurrección. Entonces el apóstol Pablo los está corrigiendo porque estaban malamente predicando que no había resurrección de los muertos. Pero en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, después de que Pablo da toda su disertación, les dice: mas ahora, pues entiéndase, ciertamente Cristo ha resucitado de los muertos. Dice: primicias de los que durmieron es hecho. El primer ser humano que resucitó, por eso es la primicia, el primer ser humano que resucitó fue Jesús. Y Pablo lo dice: ustedes Corintios están mal. Si hay resurrección de los muertos, lo dice la palabra, él lo dijo Cristo, que estaríamos con él para siempre. Y Cristo es el primero que resucitó. Entonces, una carta correctiva, y asevera el apóstol Pablo que Cristo resucitó. Y decía yo en la mañana: la fe en la resurrección de Cristo es el sustento, el fundamento de la fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdidos. No tendría razón de ser lo que estamos haciendo aquí.
Pero porque Cristo resucitó estamos aquí, porque creemos en Él, creemos en un Dios vivo. Cantábamos esta mañana, porque Él vive, triunfaré mañana. Por eso escogí ese canto. Y en todas las iglesias normalmente en este día se predica algo acerca de la resurrección y no, Dios no me dejó salirme de ello, iba a predicar otra cosa, pero tú tienes que predicar acerca de la resurrección. Y el título del mensaje esta mañana es la razón y el efecto de la resurrección de Cristo. Decía Enrique en esta mañana, bueno, ¿qué significa para ti que Cristo haya resucitado? ¿Has pensado en ello? Significa muchísimas cosas, ¿ok? Pero principalmente hoy quiero concentrarme en esto, porque el mensaje de hoy es un mensaje de exhortación, sí, pero es un mensaje también que tiene la intención de que hoy salgamos de aquí motivados a vivir la vida cristiana, confiados en las promesas del Señor. Y quisiera hablar primero del efecto que tiene sobre nuestra vida la resurrección del Señor Jesús. Y vamos a proyectar ahí dos porciones de las Escrituras. La primera está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, donde dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos, les está avisando, les está advirtiendo que Él ya se va, que los va a dejar solos. Y les dice, les está anunciando su partida básicamente. Dice nuestro Señor Jesús a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios es muy diferente a la del mundo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y luego les dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Ni tenga miedo, perdón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire, cuando estamos en problemas, cuando algo viene a nuestra vida que no nos da tranquilidad, tristemente buscamos la paz, encontrar la paz en nuestros seres queridos o en algún otro lugar. Por eso dice el Señor Jesús, yo no te doy la paz como la que el mundo te da, porque esa paz no es duradera. Y más que paz tendríamos que llamarle un periodo de tranquilidad, tal vez. Por eso dice el Señor Jesús, mi paz, no la paz que da el mundo, mi paz os doy. Y esa paz tiene que crear en mi corazón, en tu corazón, un sentimiento de tranquilidad y seguridad, porque dice, no te turbes, no tengas preocupación alguna, no te aflijas, ni tengas miedo. Entonces, una parte del efecto de la resurrección del Señor Jesús es que a través de su resurrección tenemos paz, y tienes una paz duradera. Otra parte del efecto del Señor Jesús lo vemos en el siguiente pasaje, que es también ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a ver los versículos en este momento, versículos 20 al 22. Y previo a esto, otra vez les está anunciando nuestro Señor Jesús que Él va a morir. Y como va a morir, les dice todo esto. Dice, versículo 20 del Evangelio según San Juan, capítulo 16, de cierto os digo, o sea, no hay duda alguna de que esto va a suceder, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará de verlos llorar y lamentar. Dice Jesús, pero aunque vosotros estéis tristes, pongan mucha atención, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y nos da un ejemplo de la vida del ser humano. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, voy a hacer un paréntesis, no tiene que ser niño forzosamente, ¿ok? También puede ser niña, ¿sí? No nos vamos a poner los hombres así como que está hablando de cuando la mujer da a luz, dice, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido otra vez un hombre o una mujer en el mundo. Y las madres que han tenido hijos pueden decir, sí es cierto, es decir, a pesar de que pasaron un periodo de dolor intenso antes de dar a luz, en el momento en que dan a luz se les olvidó que algo les dolía. Bueno, eso creo yo, no tengo esa experiencia, pero eso es lo que normalmente sucede. Y el versículo 22 dice, nuestro Señor Jesús,
basado en ese ejemplo, así como la mujer, también vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Por qué? Porque Cristo iba a morir. Pero, fíjese la promesa, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y muy importante, ¿qué dice? Nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Otro de los efectos de la resurrección del Señor Jesús no solo la paz, sino un gozo que nadie nos puede quitar. Pero yo sé lo que estás pensando ahorita. ¿Cómo puedo conciliar entonces esos momentos de mi vida en los que tengo sufrimiento o tristeza? ¿Cómo puedo conciliar esos momentos en que yo sufro con lo que acaba de decir nuestro Señor Jesús, de que siempre tendré paz y siempre tendré gozo porque Él resucitó? Bueno, yo encuentro en las Escrituras 3 razones del por qué podemos perder la paz y el gozo. Y quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a estudiar esta mañana, porque necesito que lo adopten en su vida, que entienda lo que sucede en su vida como resultado de que Cristo haya resucitado. No perdamos de vista esto. Estamos hablando del efecto que tiene la resurrección en el creyente, la paz y el gozo. ¿Okay? Pero hay 3 razones por las que podríamos perder la paz o el gozo. La primera le he llamado la aflicción por seguir a Cristo. Y ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, fíjense cómo dice. Le dice a sus apóstoles, todas estas cosas, y para aplicarlo a nuestra vida, es toda la Biblia. Todas estas cosas, dice Jesús, os he hablado, para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. Todo lo que nos dejó aquí está con una razón y un efecto, que tengamos paz. Todo lo que nos dijo, y luego nos dice, nos advierte, en el mundo tendréis aflicción. Viene una promesa hermosa, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. No hay nadie que pueda vencer a nuestro Dios. Ahora, cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, es una aflicción que dice el Señor Jesús como causa de seguirlo a Él. Como dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana, dice el Señor Jesús, va a ser una vida de aflicción. ¿Por qué? Porque en el momento en que creímos en el Señor Jesús, pudimos experimentar muchas cosas que nos afligieron, que nos causaron dolor. Por ejemplo, en mi caso, pues mi familia me rechazó de inmediato. Y el cristiano, normalmente, por ser cristiano y por querer vivir la vida cristiana, es señalado, marginado, insultado. Ese es el tipo de aflicción a la que se refiere el Señor Jesús cuando dice, en el mundo tendréis aflicción. Incluso los seres que nosotros creemos que nos quieren más nos pueden lastimar por el simple hecho de haber decidido seguir a Cristo. Ahora, Dios ya lo sabía. Y si usted ya leyó el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas, cada bienaventuranza, y claro, la palabra bienaventurado quiere decir ricamente bendecido o inmensamente feliz. Y cada una de las bienaventuranzas del Señor Jesús ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 es: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, y bienaventurados estaremos afligidos por seguirlo a Él. Pero si usted toma nota y después estudia en su casa, para que no piense que lo dije yo, Mateo 5, ahí mismo en las bienaventuranzas, concluye nuestro Señor Jesús en el versículo 12, y después de decirles, en el 11 por ejemplo, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, cosas que nos afligirían el espíritu, ¿cierto? Si alguien hiciera esto contra nosotros. Pero el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, pues, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De modo que la aflicción por seguir a Cristo nos puede causar perder temporalmente la paz y el gozo, que deben ser el efecto de la resurrección de Cristo. Pero es una pérdida temporal de la paz y el gozo. Porque aún en la aflicción, dice el Señor Jesús, seréis bienaventurados, seréis inmensamente felices.
Ahora quiero dar un ejemplo hermoso. Filipenses 4:4, dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero lo que quiero llamar su atención es esto. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, está preso en Roma, está encarcelado y tiene sentencia de muerte sobre su cabeza. Y en esa situación, dice Pablo, regocijaos siempre en el Señor. Creo que ninguno de nosotros ha estado en la cárcel, al menos no así, ni amenazado de muerte. Y aún en esa circunstancia, dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y es interesante porque, si lee usted con detenimiento la carta a los filipenses, hermosa, en el capítulo 1, fíjense las condiciones en las que estaba el apóstol Pablo. En el capítulo 1, versículo 12 y 13, dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, el estar encarcelado y amenazado de muerte, sentenciado a muerte, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Por eso sabemos que estaba preso en Roma, porque el pretorio es un grupo de soldados romanos, que es interesante, si no lo sabe, pero el pretorio, en la cárcel romana, el soldado romano estaba encadenado al preso, para que no se le escapara. Y entonces en la cárcel estaban los soldados del pretorio y aparte los presos, uno con cada uno. Y entonces, imagínense al apóstol Pablo ahí encarcelado con sentencia de muerte, con el soldadote aquí amarrado en cadenas, y el apóstol Pablo dice: ¿tú has oído hablar de Jesús? Por eso dice que su fe se hizo patente en todo el pretorio, porque estaban todos los soldados y todos los demás presos. Y Pablo aprovechaba esa circunstancia para predicar del Señor. Y termina diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. A pesar de la circunstancia. Entonces, otra vez, la intención, uno de los efectos de la resurrección del Señor Jesucristo es que nosotros tuviéramos paz y gozo. Y en las aflicciones podríamos perder temporalmente esa paz y ese gozo. Una segunda razón, le hemos titulado el proceso de la purificación. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, Santiago, por si no lo sabe, la mayoría de los exégetas coinciden que este es el mayor de los medio hermanos de Jesús, que se llamaba Jacobo, le decían Jacobo el Grande. Y si no lo cree, no me lo cree a mí, vea la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo, porque podrían decir, bueno, este Jacobo es el hermano de Juan, mas no es así. Si usted va rápidamente al libro de Hechos, capítulo 12, no me quiero desviar mucho del tema, pero si yo ya dije que la carta de Santiago la escribió el hermano mayor de Jesús, quiero que usted vea que lo dice la Biblia y no lo dice el Evangelio según San Esteban. Dice aquí, capítulo 12 de Hechos, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fue uno de los primeros cristianos que murieron por seguir a Cristo. Entonces no puede ser Jacobo el que escribió la carta de Santiago, Jacobo el apóstol me refiero. Y luego ahí mismo, en el mismo libro de Hechos, en el versículo 17, a ver, permítanme, ¿no? Sí, versículo 17, sale Pedro de la cárcel por obra milagrosa de Dios, lo libera un ángel y dice el apóstol Pedro, hablándole a sus consiervos: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Entonces me dice, bueno, si Jacobo acaba de morir en el versículo 2, ¿cómo que este Jacobo, el que se refiere, es el hermano, medio hermano mayor de Jesús?
y es a quien se le da la autoría de la carta de Santiago. ¿Okay? Bueno, volviendo al tema, perdón. Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, cuando venimos a los pies de Cristo por primera vez, necesitamos ser purificados. Necesitamos que Dios nos quite de encima todo lo que éramos antes, que no es para su gloria. Nuestros malos hábitos, nuestras malas formas de pensar, nuestras falsas creencias, nuestros principios equivocados. Todo eso Dios lo tiene que quitar de nosotros, y para eso existen las pruebas, le llaman pruebas, en donde Jesús nos hace pasar por ciertos periodos que nos harían perder temporalmente la paz y el gozo. Cuando somos probados, cuando nuestra paciencia es probada, por ejemplo, es un momento en el que podemos perder temporalmente otra vez la paz y el gozo. Pero la prueba tiene el efecto, o el objetivo, más bien dicho, la finalidad, de hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Por eso el versículo 4 dice: para que seáis perfeccionados, perfectos y cabales, completos, sin que os falte cosa alguna. Para eso son las pruebas, para que crezcamos cada vez más a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Y una tercera, y aquí el apóstol, perdón, no el apóstol, aquí Santiago nos exhorta a que, a pesar de que estemos en las pruebas, en el versículo 2 dice: estad siempre gozosos, tened por sumo gozo, porque cuando Dios te está probándote para hacerte mejor, no peor de lo que eras. Y entonces la prueba te tiene que producir gozo, aunque al principio te pueda quitar un poquito, por un poco de tiempo, la paz, el gozo. Y la tercera parte, la tercera razón o causa por la que podríamos perder la paz y el gozo como efecto de la resurrección del Señor Jesucristo es la disciplina de Dios. Estaba ahí en Hebreos, déle vuelta más un par de páginas, perdón, en Santiago, déle vuelta a su Biblia, y ahí en Hebreos vamos a leer los versículos, capítulo 12, versículos 3 al 7. Lo estamos proyectando de alguna forma, entonces es más sencillo. Dice el escritor de Hebreos, que aquí sí nadie sabe quién es: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, un sí condicional, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y luego el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otra vez, si es que resististe sin alejarte del camino de Dios, la disciplina. Entonces, cuando somos disciplinados, dice el autor de Hebreos, que también podemos perder temporalmente la paz y el gozo. Ahora, la disciplina viene por causa muy diferente a las aflicciones y por causa muy diferente a las pruebas. Las aflicciones y las pruebas vienen porque queremos imitar a Jesús, porque queremos servir a Jesús. La disciplina viene precisamente por lo contrario, porque estamos desobedeciendo a Jesús. Y la disciplina del Señor, escuche, es directamente proporcional a la distancia a la que usted se encuentre de Dios. En algún momento alguien me mandó una frase que decía: ¿tú sientes que Dios no está cerca? Adivina quién se alejó.
Cuando tú sientas que Dios no está cerca, no es Él que se aleja, eres tú el que ha puesto distancia ante Dios. Ahora, cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo nos constriñe y de inmediato nos llama a reconocer el pecado, a arrepentirnos, a confesarlo y a pedir perdón. Si eso hacemos de forma inmediata, la disciplina del Señor no es necesaria. Podrá tener consecuencias en nuestro pecado, eso es cierto, pero ya no es necesario que Dios me discipline porque ya me perdonó. Pero cuando yo peco constantemente y no me arrepiento y no lo reconozco y no confieso y cada vez sigo pecando y me voy alejando cada vez más de Dios, entonces estoy pidiéndole a gritos a Dios: Señor, disciplíname. Y dice el autor de Hebreos que por amor Dios nos va a disciplinar. Y mire, no hay duda alguna, y quiero que me ponga un poquito de atención en este tema. Si todo le sale mal, o no todo, pero si muchas cosas en su vida le salen mal, no es porque Dios dejó de amarle, sino porque usted dejó de amar a Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escúcheme bien. Bienaventurado, ricamente bendecido, inmensamente feliz el varón y la mujer, que cuando haya soportado la tentación y resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En consecuencia decimos, los que aman a Dios se lo demuestran soportando la tentación y resistiendo la prueba. Entonces, cuando no soportamos la tentación, cuando no resistimos la prueba, cuando hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, estamos dejando de amar a Dios. Y eso es decirle a Dios: Señor, necesito que me disciplines porque esto no está funcionando y en mi vida las cosas van mal. Si las cosas van mal en su vida, bueno, usted me puede preguntar, y sería una pregunta válida: ¿cómo puedo distinguir si cuando las cosas me están yendo contrarias es una prueba o una disciplina del Señor? ¿Cómo lo puedo distinguir? ¿Cómo sé si Dios me está aprobando o me está disciplinando? La respuesta está en usted mismo. Si usted se autoexamina y dice: estoy siendo fiel al Señor, estoy siendo obediente, estoy leyendo mi Biblia, estoy teniendo mis devocionales, voy a la iglesia, no falto, estoy tratando de servir a Dios, estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Si usted reconoce eso en su vida y le está yendo mal, o está enfrentándose con obstáculos, Dios le está probando para hacerle mejor. Pero si usted con toda humildad y sinceridad dice: híjole, pues es que no estoy siendo muy obediente y no estoy siendo constante en el servicio del Señor, y a lo mejor no estoy yendo todos los días, todos los domingos a la iglesia. ¿Es un mandato venir a la iglesia los domingos? ¿Sí o no? Cuarto mandamiento que dice: santificar el séptimo día. Por cierto, Jesús resucitó en domingo, por eso nos reunimos en domingo los cristianos. Es otra razón del por qué el día de reposo es este, ya no el sábado. ¿Okay? Pero usted puede entender, si Dios lo está disciplinando, autoanalícese y diga: si estoy desobedeciendo a Dios en lo que sea, en el diezmo, en la ofrenda, en lo que sea, si estoy tratando de hacer mi voluntad en lugar de la voluntad de Dios y las cosas le están yendo mal, eso es disciplina, Señor. Y lo que necesita usted hacer es hacer un alto en el camino de forma inmediata, revisar su vida, decir: en qué estoy fallándote, Dios, y pedir perdón y recuperar la relación de armonía con Dios para que las cosas le empiecen a ir bien. Porque luego nos quejamos de que Dios no contesta nuestras oraciones, pero no es que Dios no quiera contestar tus oraciones, es que mientras estás en pecado, Dios no puede contestar tus oraciones. Y lo digo en otro ejemplo. Pensemos que usted tiene un empleado al que siempre le ha encargado la misma tarea y cada vez que se la encarga falla. ¿Qué va a hacer?
Por más que lo ha capacitado, por más que lo ha enseñado, por más que le ha dicho cómo tiene que hacer las cosas, ese empleado sigue fallando. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a seguir dando esa tarea? ¿Lo va a seguir probando? Pues no. Y lo mismo pasa con nosotros, con Dios. Cuando nosotros le estamos fallando a Dios, Dios dice, pues no te puedo probar, no te puedo hacer mejor, porque sigues fallando, sigues cayendo en la misma tentación, en el mismo pecado. Entonces te tengo que disciplinar. Ahora, no quiero que dudes de la misericordia de Dios, porque esa no es mi intención. ¿Okay? Disciplina y misericordia van de la mano, porque Dios nos disciplina por amor. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, ya se lo saben de memoria, ¿no? Lamentaciones 3:22. Y cuando usted dude de la misericordia de Dios, lea este escrito por Jeremías. Dice, por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. Ahora, en ese libro de Lamentaciones, en ese versículo, Lamentaciones 3, 22 y 23, hay dos veces que usa la palabra misericordia. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. En esa palabra misericordia viene del hebreo, y yo no sé hebreo, la pronunciación seguramente no es correcta, pero es la palabra kesed, y verdaderamente significa eso, misericordia. Y luego la segunda palabra que usa para misericordia, dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En la segunda palabra que usa misericordias es el hebreo raham, y significa compasión. Usa dos palabras diferentes. Entonces debíamos leerlo así: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su compasión, nunca nos ha dejado de amar. Ahora usted me puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto de perder la paz y el gozo con la resurrección de Cristo? Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? El efecto de la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que cuando usted o yo pecamos, cuando usted o yo no servimos a Dios, cuando usted o yo vamos en contra de la voluntad de Dios, estamos contraponiéndonos al efecto de la resurrección de Cristo. Otra vez, porque Cristo resucitó para que tú y yo tengamos paz y gozo. Pero si estamos en contra de Dios, pues no podemos disfrutar de ese efecto, no vamos a poder tener paz ni gozo. Por eso todo esto tiene que ver con la resurrección de Cristo. No me estoy saliendo del tema, aunque a veces parece, ¿no? Pero no es así. Cuando pecamos deliberadamente, nos contraponemos a lo que Dios quería para ti y para mí, que siempre tuviéramos paz y que siempre tuviéramos un gozo que nadie nos pudiera quitar, que nadie nos pudiera quitar. Ahora, hay una razón de fondo para todo eso, la razón de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón de la resurrección del Señor Jesucristo la voy a decir con una exclamación que oímos muy frecuente: por el amor de Dios. Y normalmente usamos esa expresión en momentos de angustia, ¿no? O por el amor de Dios que no sucede esto, por el amor de Dios ya párale, por el amor de Dios que no... ¿Ah? Pero yo quiero que esta mañana tú y yo salgamos de aquí dándole un efecto diferente a esa exclamación. Que tú puedas decirle a Dios por tu amor, por el amor de Dios, como una exclamación de gozo, de alegría y de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Y voy a pronunciar varias frases en este momento, ¿ok? Y quiero pedirte que me escuches con mucha atención, por favor. Espero no estarte durmiendo con un plan. Que me escuches con mucha atención. Cada frase que yo pronuncie, quiero pedirte esto:
y que pongan mucha atención. Cada frase que yo pronuncie, si se aplica a tu vida, en algún aspecto de tu vida, quiero pedirte que de todo corazón, en ese momento le digas a Dios, por cada frase, no al final, por cada frase, amén, gracias Dios, amén, gracias Dios. Quiero que lo digas en tu corazón, porque esa es la razón por la que Jesucristo resucitó. Por el amor de Dios resucitó, por el amor a ti y a mí resucitó. Y acabamos de leer la primera razón, por el amor de Dios no hemos sido consumidos. Amén, gracias Dios, por el amor de Dios no hemos sido consumidos. Es más, déjame hacer una pausa aquí, un paréntesis. Si usted se autoevaluara en este momento y recapacitara en todos sus pecados, en todas las veces que le hemos fallado a Dios, ¿qué clase de misericordia alcanzaría? ¿Cómo se juzgaría? ¿Se perdonaría? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por el amor de Dios no hemos sido consumidos. Por el amor de Dios aún respiramos. Por el amor de Dios Él te perdona y olvida todos tus pecados. Todos. No se pierda conmigo, pero en el libro de Miqueas, para que vean cómo perdona a Dios. Al final del libro de Miqueas, capítulo 7, dice: oh Dios, versículo 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Escuchen, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué hará? Sepultará nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ninguno va a recordarlo, los va a enterrar. Así es como Dios le perdona. Por el amor de Dios, Él perdona y sepulta y olvida todos nuestros pecados. Por el amor de Dios, Él te cuida, te protege, te sustenta. Hace algunos domingos les pedía yo que memorizáramos el Salmo 23. ¿Quién se lo memorizó ya? ¿No? ¿Un versículo o dos? ¿No? Le podemos llamar el Salmo de las declaraciones, de las afirmaciones. Y quiero que lo escuchen atentamente. Y yo quisiera que cada uno de nosotros hiciéramos propias estas declaraciones de David. Y ahora, escúchenme, cuando David escribió este Salmo, y vamos a ver lo que dice, estaba siendo perseguido para ser asesinado por el rey Saúl. Nosotros no hemos sido perseguidos para ser asesinados, gracias a Dios. Pero en esas condiciones escribe David este Salmo, el Salmo 23, y dice: Jehová es mi pastor, así empieza diciendo. Dios Padre es mi pastor. Y cuando digo eso estoy diciendo, no es el mundo, no soy yo, nadie más es mi pastor. Dios Padre es mi pastor. Y porque Dios Padre es mi pastor, dice todo esto: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vea todas las declaraciones, certeza de David en la fe en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, otra afirmación, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque Jehová es mi pastor, porque Dios Padre es mi pastor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted debería poder declarar eso. Usted debería declarar que nada le faltará porque Jehová es su pastor. Todo eso deberíamos declarar y decir: por el amor de Dios, nada me faltará.
Por el amor de Dios Él nos creó. Ezequiel 18:4 dice, todas las almas son mías, dice Jehová. Todas son mías, Él las creó. Y si usted lee con detenimiento el Salmo 139, encontrará verdades hermosas donde dice, tus ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos. Por el amor de Dios podemos ver, por el amor de Dios podemos escuchar, por el amor de Dios podemos hablar, por el amor de Dios podemos caminar, por el amor de Dios estamos aquí. Por el amor de Dios puedes pensar, tienes inteligencia. Por el amor de Dios te creó Él con capacidades, por el amor de Dios te dio habilidades. Y si eres hijo de Dios, por el amor de Dios tienes dones, que veíamos esta mañana, pero los tienes para servir a Dios, no para que te los guardes. Si eres realmente sincero y honesto con Dios, dirás, y espero que estés diciendo, amén, gracias Dios, con todo eso que estoy diciendo, porque no veo a nadie así, los veo muy pensativos, pero no sé si en su corazón están diciendo, amén, gracias Dios. Espero que lo estés diciendo de corazón. Por el amor de Dios, ¿tienes algún empleo? ¿O lo tuviste? ¿O fuiste dueño de una empresa? Eso fue por el amor de Dios. Él te dio esa posibilidad. Por el amor de Dios tienes alimento, tienes un bocado de pan que llevarte a la boca. Todos los días, desde que naciste lo has tenido por el amor de Dios. Salmo 37, 25, ¿se acuerdan? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Ni a su descendencia, fíjate. Cuando tú eres cristiano y sigues a Dios, tu descendencia no va a mendigar pan. Fíjense en la promesa de Dios. A veces lo leemos de corrido, no entendemos la trascendencia de ello. Por el amor de Dios tienes un techo donde resguardarte del frío, del calor, de la lluvia, de los peligros, porque sería muy diferente si durmieras en la calle, ¿va? Como mucha gente. Y cuando digo todo esto, quiero que te compares con la gente que no puede ver, que no puede hablar, que no puede oír, que no tiene un empleo, que no tiene un alimento que darse a la boca, que no tiene un techo donde resguardarse. Para que le digas a Dios, amén, gracias Dios. Por el amor de Dios tienes una cama donde reposar. Por el amor de Dios tienes ropa para cubrirte, tienes un calzado para tus pies. Por el amor de Dios tienes salud. Algunos tenemos medio de transporte, también por el amor de Dios Él nos lo da. Todo viene de Él. Por el amor de Dios perteneces a una familia. No lo escogiste. Dios te puso ahí. Abuelos, padres, hermanos, hermanas. Y si Dios te puso en esa familia fue por una razón. Para que cuando tú creyeras, fueras esa fuente de inspiración para traer a toda esa familia a los pies de Dios. Para que cuando vengan las aflicciones, que Jesús dijo que tendríamos, y pierdas temporalmente la paz y el gozo, lo recuperes con el gozo de traer a alguno de todos tus parientes a los pies de Cristo. Por el amor de Dios, encontraste a tu pareja idónea. Él escogió para ti. Por el amor de Dios, tienes o vas a tener hijos o hijas. Nietos. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, tenemos esta libertad de venir a estudiar su palabra. Hoy en la mañana, como nos decía la hermana Lolis, hay gente que muere por creer en Cristo, aún en nuestros días. Hay gente que está siendo perseguida, crucificada por creer en Cristo, asesinada. Pero por el amor de Dios, tú y yo tenemos esta libertad y podemos traer nuestra vida donde queramos ir con ella. Por el amor de Dios, Él nos dio su Santo Espíritu para poder entender su palabra, para poderla vivir. Por el amor de Dios hemos sido libertados de la condenación eterna y tenemos vida eterna.
Por el amor de Dios hemos sido santificados, redimidos, justificados, salvados. Todo eso es por el amor de Dios. Amén, gracias Dios. Esperaba que alguno lo externara más fuerte, pero así. Por el amor de Dios, si su Santo Espíritu mora en ti, puedes experimentar el verdadero amor, la verdadera paz, el verdadero gozo. Todo el fruto del Espíritu es tuyo por el amor de Dios. Por el amor de Dios, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, para que los que creamos en su Hijo nunca perdamos por su resurrección la paz y el gozo que Él nos da. Ya voy a concluir. Yo quería que salieran aquí motivados, pero los noto apachurraditos. Pero bueno, quiero preguntarte, ¿qué pesa más en tu corazón? ¿Lo que te hace falta? ¿Lo que no tienes y que crees que te hace falta? ¿O pesa más en tu corazón todo esto que te acabo de decir que tienes? Porque lo tienes, por el amor de Dios lo tienes. ¿Tienes un corazón apesadumbrado? Si es así, es porque pesa más todo eso que no tienes y que crees que te hace falta. Pero si tienes un corazón lleno de paz y de gozo, es porque estás reconociendo todo lo que Dios te ha dado. Por el amor de Dios. Quiero cambiar el orden del día. Normalmente doy la conclusión y luego cantamos. Quiero cantar primero, quiero sensibilizar tu corazón y luego quiero dar la conclusión. Si me ayudas, Omar, con el último canto, por favor. Los invito a estar en pie, sirve que estiramos las piernas tantito. El himno se llama Su voluntad da gozo a la vida. Y si analizamos la letra, viene mucho de lo que acabamos de estudiar esta mañana. Así es que, si lo crees, te invito a cantarlo de todo corazón para alabanza de nuestro Señor. Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. En las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor lo quiero hacer. La incontable arena
plantas hacen florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan tendida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La paz y el gozo de Dios depende de que yo quiera hacer su voluntad, que deposite mi vida en sus manos. Es lo que acabamos de cantar. Si tú lo cantaste, es lo que le acabas de ofrecer a Dios, que pondrás tu vida en sus manos. Eso es lo que acabas de ofrecer, para que haciendo su voluntad nunca te falte la paz y el gozo. Quiero terminar con un pasaje de las Escrituras y después haré una invitación. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Son palabras del Señor Jesús, y aquí está acompañada mi invitación a ti esta mañana. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y viene la promesa del Señor Jesús: y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo quiero invitarte, por el amor de Dios, que dejes tu yugo, que lo avientes atrás, que avientes todo tu pasado atrás, todo lo que te pesa. Avienta tu yugo, suéltalo, abandona tu yugo, toma el yugo de Jesús, que dice que es ligero. Si hay algo en tu vida que no esté saliendo bien, suelta ese yugo. Ven a Jesús, toma su yugo y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Porque el yugo de Él, a diferencia del mío, que es pesadísimo, cargado de pecados, de problemas, de dudas, de incertidumbre, en lugar de eso tomamos el yugo de Jesús, que dice que es fácil y ligero. Si Dios ha puesto en tu corazón tomar esa decisión esta mañana, te pido que me dejes orar por ti. Si tú quieres que esos momentos de paz y de gozo solo se pierdan por el momento en que tú sirves a Dios y no porque Dios te tiene que disciplinar, por el amor de Dios te pido, levanta tu mano ahí donde estás. Dame el privilegio de orar por ti,
O si Dios ha movido tu corazón y quieres venir aquí al frente, me dejas abrazarte y orar por ti, también se vale. Es mi oración que todos salgamos de ahí, de aquí, de este lugar, exclamando por el amor de Dios, nada me faltará. Si quieres que ore por ti esta mañana, te pido nada más que levantes tu mano en tu lugar. Ese es el privilegio. Gracias, gracias Claudio, gracias Diana, gracias Luis, gracias Joel, gracias Franca, gracias Enzo. Gloria a Dios. Muy bien. Si no hay nadie más, vamos a inclinar nuestro rostro para tomar una oración. Padre eterno, hay muchas cosas que nos apartan de ti, Señor. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos impiden ser como tú quieres que seamos. Aquí estamos este grupo, hijos tuyos, Señor, necesitados de ti, necesitados de que nos tomes de la mano. Queremos abandonar nuestro yugo, Señor, y tomar el tuyo, porque así caminaremos al lado de tu Hijo Jesús. Y nuestro camino será recto siempre, será ligero. Además tenemos tu promesa de que la paz y el gozo que vienen a través de la resurrección de tu Hijo Jesucristo jamás nos faltarán, porque tú estarás ahí para fortalecernos, para guiarnos, para sustentarnos, para cuidarnos, para protegernos, para proveer a todas nuestras necesidades. Si tan solo cambiamos nuestra forma de vivir y nos entregamos a ti para que vivamos conforme a como tú quieres que vivamos, Señor. Te suplico en particular por cada uno de los hermanos y hermanas que levantaron su mano esta mañana, por Omar, por Claudia, por Loris, por Diana, por Joel, por Franca, por Enzo. Y probablemente alguien más en su corazón tomó esa decisión y solo tú lo sabes, Señor. También a él o a ella ayúdanos, Padre, empezando por tu siervo. Ayúdanos a abandonar nuestro yugo y a tomar el yugo de tu Hijo Jesús. Danos de tu sabiduría, danos de tu humildad, de tu mansedumbre, para vivir la vida que tú quieres que vivamos, para honrarte, para darte siempre la gloria que tú mereces. Suplicamos todo esto, Padre, con gratitud en nuestros corazones, en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesús, porque solo tuyo es el reino, solo tuyo es el poder, solo tuya es la gloria por siempre y para siempre. Amén. Pueden tomar asiento.